Mi nombre en este mundo es Jorge Raúl Holguín, creador de psicoauditación, psicointegración, psicoreflexión y análisis suprafísico. Desde 1997 que he creado Grupo Elrond, he develado muchísimos paradigmas. Muchos de ellos han sido confirmados por la ciencia, como por ejemplo el agujero negro en el centro de la Vía Láctea, que fue descubierto por la astrónoma Andrea Ghez casi 14 meses después que fue develado en una sesión. Y en 1998 develé que hubo un universo anterior al Big Bang. 10 años después, en 2008, distintos científicos han confirmado mi hipótesis. Hipótesis aún no confirmadas, porque es imposible confirmarlas desde el plano físico, es que todas las entidades espirituales, cuando encarnan en una unidad biológica, encarnan en un 10% de su esencia. El 90% restante queda en el plano suprafísico correspondiente y se lo denomina Tetán, o yo superior del ser encarnado. De la misma manera, existe un creador al que denominé Eón. Eón es nuestro Padre. Y en más de una sesión comentó que él moraba en una singularidad, hasta que de un momento a otro, que puede ser una millonésima de segundo, se manifestó. Surgiendo de esa manera el Big Bang, formando el universo físico y a su vez formando el universo suprafísico.
Ahora bien, ¿qué es una manifestación? El mostrarse. Y la manera de mostrarse de nuestro Creador es a través del universo conocido, palpable, y del universo suprafísico, no palpable por nosotros, seres físicos. Dicho esto, voy a canalizar a Eón. Mi querido hijo Jonathan, que a su vez un 10% de tu esencia anima a este receptáculo, te comentaré que soy eterno. Mas, a su vez, el hecho de estar manifestado en el universo físico hace que mi manifestación puedas encontrarla en todo el universo físico, cuya extensión actual es de 110.000 millones de años luz. Y mi última manifestación fue hace 13.750 millones de años. Lo que los científicos de vuestro mundo no se han preguntado todavía es: ¿sobre qué me he manifestado? Habéis descubierto hace poco las ondas gravitatorias. De la misma manera que si lanzáis un objeto en un estanque lleno de agua, se forman ondas que se van expandiendo sobre dicha substancia. Pero los científicos no se han preguntado sobre qué componente se desplazan las ondas gravitacionales. Si hubiera un vacío total y absoluto, no podría haber desplazamiento de ondas. Por lo tanto, como ya lo develó mi hijo Jonathan, mi manifestación está compuesta
por una materia no detectable. Salvo por las ondas gravitatorias. Y esa materia es independiente de la materia oscura y la energía oscura y la materia observable. Os preguntaréis, ¿por qué soy eterno? Porque estuve siempre y me he manifestado enésimas veces, en enésimas creaciones, de aproximadamente vuestras medidas, 40.000 millones de años, entre Big Bang y Big Crunch. Luego otro Big Bang y otro Big Crunch, y así sucesivamente. Pero de la misma manera que dije que soy eterno, aclaro que no soy infinito, puesto que mi manifestación tiene la extensión del universo, y a medida que el universo se va expandiendo en forma acelerada, mi manifestación se va expandiendo. Por otro lado, de la misma manera que las entidades espirituales y angélicas se manifiestan en una unidad biológica en un 10%, yo, Eón, me manifiesto en el universo conocido en un 10%. El 90% restante mora detrás de un universo de sucesos. En un punto indetectable. Y el hecho de que no sea infinito permite que otros eones, puesto que no soy el único, puedan manifestarse en otros universos, los cuales no necesariamente van a tener la misma edad. Hay eones que se están manifestando ahora en creaciones nuevas. Y en el futuro, cuando este universo empiece a contraerse hasta llegar al Big Crunch, otros universos se expandirán. Hay una hipótesis vuestra que habla de universos burbuja, distintos universos. Con distintas edades. Pero todos los eones que se manifiestan en cada uno de esos universos también son eternos. Lo que no implica que necesariamente deban todos manifestarse
al mismo tiempo, porque no es así. Tenemos el don de podernos comunicarnos. Pero aclaro que cada uno de nosotros, como creadores de universos, no vibramos en la misma sintonía. Por lo tanto, si hipotéticamente una entidad espiritual creada por mí pudiera pasar a otro universo, no sobreviviría. Ni como entidad física, ni como entidad espiritual. Puesto que la unidad espiritual es la que le da vida a la parte física. Y a su vez, yo como creador le doy vida a la entidad espiritual. No podría darle vida otro eón, puesto que vibra en otra sintonía. De la misma manera que vosotros, en este mundo, Sol 3, no podríais vivir en otro mundo, incluso similar a Sol 3, pero que tuviera otro tipo de atmósfera. Pues vuestro organismo está adaptado a esta atmósfera. Ahora bien, ¿qué hay más allá de la creación? O sea, del universo físico y del universo suprafísico que se expande a la par del universo físico. Existe algo llamado la nada. A la que llamo también el caos. ¿Por qué el caos? Porque es informe. Y le digo la nada porque no tiene seres vivos, físicos o espirituales. La nada que rodea a esta creación, a mi manifestación, está habitada por un ser denominado el demiurgo, que a su vez es modelador de criaturas llamadas primordiales. Incluso hay seres físicos en distintos planetas de la periferia del universo que denominan a los primordiales los etéreos. ¿Cuál es la finalidad del demiurgo y de los primordiales? Absolutamente ninguna. Es cierto que los mundos de la periferia están más expuestos
al, entre comillas, apetito de los primordiales, puesto que se alimentan del miedo que ellos mismos causan en esos seres físicos, en mis hijos. Si no se alimentaran de ese miedo, de ese pavor, de ese pánico, ¿podrían sobrevivir los primordiales? Sí, perfectamente. No precisan nada. De la misma manera que yo, como creador, tampoco preciso alimentarme. Preguntaréis, entonces, ¿por qué lo hacen? Voy a dar una respuesta muy sencilla. El universo físico es frío, pero en realidad el frío no existe. Es carencia de calor. De la misma manera que el mal no existe. Es carencia de bien. Y tanto el demiurgo como los primordiales son crueles de por sí, porque carecen de bondad. Para ellos, la palabra sentimiento es simplemente eso, una palabra. Sí disfrutan los primordiales, torturando, metiéndose en la mente de mis criaturas, de mis hijos, provocándoles visiones, visiones que incluso pueden llegar a matarlos. Afectando su parte cardíaca o a enloquecerlos, afectándoles su mente. Y mientras tanto se alimentan, disfrutan, gozan de esa crueldad. Preguntaréis, ¿por qué lo hacen? Porque de la misma manera que mis criaturas pueden ser seres magnánimos que tienden una mano a aquel que está caído y goza ayudando a otros, estos seres que carecen de bondad gozan haciendo el mal. El demiurgo participa de ese goce. Sí, no directamente. Disfruta porque disfrutan sus modelados, sus criaturas. En muchos mundos me tildan como todopoderoso. Una palabra quizá que no esté bien descrita.
Pues si bien dentro de mi creación puedo interceder, no lo puedo hacer fuera de ella. No tengo potestad sobre el demiurgo, de la misma manera que el demiurgo no tiene potestad sobre mi ser. Pero es importante aclarar algo. De la misma manera que hay distintas creaciones, hay distintos caos con distintos demiurgos. Mas hay una diferencia que es importante también dejar en claro. Los universos físicos y suprafísicos, mientras se expanden o se contraen, tienen una forma definida. El caos no, es informe. Para que tengáis una idea, imaginaos distintas esferas flotando. Todo lo que rodea a esas esferas, universos, es caos, es la nada. Preguntaréis, pero las creaciones tienen límites definidos, mientras se expanden o se contraen. ¿Cuál es el límite definido entre los distintos caos, si son informes? Los mismos demiurgos ponen límites, pues ellos mismos, al igual que nosotros los eones, también tienen distintas vibraciones. Y un primordial, si bien no hay un límite definido entre un caos y el otro, no puede pasar a otro caos, pues no sobreviviría a ese otro tipo de vibración. La otra diferencia es que mientras nosotros, los eones, podemos comunicarnos unos con los otros con amor, como diríais vosotros en el plano físico, intercambiando puntos de vista. Los demiurgos se ignoran, no se tienen en cuenta unos con los otros, de la misma manera que los primordiales también se ignoran. Con una diferencia, los demiurgos sí pueden comunicarse, aún teniendo distinta vibración, mas no lo hacen. En cambio, los primordiales no pueden comunicarse directamente ni se perciben.
son indiferentes a los modelados por otros demiurgos. Reitero, tenemos un demiurgo que es el que rodea con la nada nuestra creación y seguramente se molesta mientras mi manifestación se va expandiendo. De la misma manera que disfruta en su maldad, o mejor dicho, en la ausencia de bondad, cuando mi creación se va contrayendo. Hasta que cuando llega el Big Crunch, vuelvo a unirme al 90% mío no manifestado en una singularidad, fuera del horizonte de sucesos. Imposible de captar. ¿Qué tamaño tiene esa singularidad? Es una singularidad. Carece de tamaño. Y preguntaréis, un creador, un eón, que puede llegar a expandirse hasta 240.000 millones de años luz. De repente, cuando el universo termina de contraerse, mora en una singularidad sin tamaño. Sucede, queridos hijos, que una singularidad es algo relativo. Porque matemáticamente no tenés el concepto total de la capacidad de una singularidad. Puede tener el tamaño de un átomo, o más pequeño todavía, de un quark. Pero a su vez esa singularidad puede tener el peso de 100.000 millones de agujeros negros. Terminando con el tema del demiurgo. Preguntaréis, tú, Padre, como Creador, como Eón, que eres eterna compasión, ¿tienes compasión por esa criatura llamada el demiurgo? No. No. No forma parte de mi creación. No forma parte de mi ser. No forma parte de mi esencia. Y también es eterno. Como los miles y miles de demiurgos que habitan los diversos caos que envuelven los diversos
universos burbuja. Y repito, el mal no existe, es carencia de bondad. Toda la luz, estoy con todos vosotros, eternamente.